Buenas noches, Dios te bendiga. Soy Gabriel Conte, quiero compartir con vos la palabra de Dios. Espero que hayas tenido un excelente momento de oración en este día, como estaba propuesto en la iglesia, y que a partir de ahora podamos compartir juntos la palabra de Dios, una enseñanza, reflexiones que nos puedan acercar un poquito más a Dios. Esa es un poco la idea. Entender cómo funcionan las cosas es clave en la vida. Muchas veces nuestra desorientación tiene que ver con no entender cómo funcionan las cosas. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros no entendemos cómo funcionan las cosas en el orden espiritual, es donde viene la desorientación. Y es la palabra de Dios quien nos trae luz sobre cómo funcionan las cosas en el orden espiritual, qué es lo que Dios quiere. Dios está muy interesado en que usted y yo conozcamos su voluntad y a partir de ahí hacernos vivir esa vida sobrenatural que propone la fe en el Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Hoy me toca empezar a estudiar un libro nuevo del Antiguo Testamento, es el libro de Esdras. Es la historia básicamente de el regreso del pueblo de Dios que había estado cautivo en Babilonia durante alrededor de 70 años, y en un momento Dios arbitra los medios para que este pueblo que había estado cautivo y esclavo durante 70 años vuelva a Jerusalén a reconstruir la ciudad que había quedado abandonada y a reconstruir nada más y nada menos que el templo, porque Dios tenía la intención de volver a poner en pie y volver a celebrar el culto a Dios en la nación que él había elegido. Esdras es una de las personas elegidas por Dios para comenzar este proceso. El libro de Esdras es un libro muy cortito que está en el Antiguo Testamento y que en realidad es un libro compuesto, porque Esdras y Nehemías, que es el libro que le sigue, en realidad es un solo texto, un solo rollo que en nuestras Biblias está partido. Pero básicamente esta es la historia. Y a mí me gustaría repasar, o vamos a ir repasando capítulo tras capítulo, y en esta oportunidad el capítulo 1, donde vamos a ver cómo Dios nos muestra en el capítulo 1 de Esdras cómo funcionan las cosas en el orden espiritual, cómo funcionan las cosas cuando interviene Dios y cómo Dios hace las cosas, y qué importante va a ser para nosotros entender cómo funcionan las cosas en el orden espiritual. Y por eso vamos a reflexionar un poquito sobre esto. El rey Ciro es el rey del imperio que tiene cautivo al pueblo de Dios. En un momento es motivado por Dios y en su corazón Dios pone el deseo de que se reconstruya la ciudad de Jerusalén. Entonces este rey hace un decreto en el cual dice que es muy importante que se junte un grupo de personas del pueblo originario de Israel, es decir, los israelitas, y que vuelvan a su nación, vuelvan a su ciudad, a reconstruir el templo para volver a explicarle a las naciones lo que Dios tiene para decirle al ser humano, ¿no? Y así de increíble resulta y empieza este libro, porque podemos entender que el emperador no tenía ningún motivo ni intenciones de reconstruir una ciudad que hacía 70 años que estaba abandonada, que no tenía ningún tipo de vínculo con él, porque él obviamente no era judío, y que mucho menos dejar libre a un pueblo que tenía de esclavo y que trabajaba de manera gratuita para él. Pero Dios moviliza las cosas, moviliza la mente y el corazón de este emperador para que este rey Ciro definitivamente haga un decreto para que esto suceda, y lo firma, y ahí aparece esta situación, ¿no? Volverse a la nación para reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Me gustaría compartir con vos dos versículos del capítulo 1, el versículo 1 y 2, nos va a dar a mi juicio, una real idea de cómo funcionan las cosas en el orden espiritual, y después me gustaría reflexionar 2 o 3 ideas que me parece que nos van a venir muy bien en nuestra búsqueda de Dios. Dice: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena
Ciro, rey de Persia, el Señor del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Y sigue el decreto y ahí lo cuenta cómo va a ser, y finalmente lo sella. Y aparece Esdras como el líder que va a ir va a regresar a reconstruir el templo. 3 o 4 reflexiones que a mí me gustaría tener en esta oportunidad para tratar de entender cómo funcionan las cosas en el orden espiritual. Dios puede actuar en la voluntad de cualquier persona, de cualquier ser humano, para cumplir su voluntad, independientemente de que sea cristiano, o sea un ateo, o sea alguien que está en contra mismo de Dios. Así que hay que tener en mente que Dios puede actuar sobre las acciones y definir las acciones de la historia en todas las personas. Dios es absolutamente soberano, absolutamente poderoso, y quien determina el suceder de las cosas. Así que 3 reflexiones para entender cómo funcionan las cosas en el orden espiritual, y a partir de ahí que podamos enfrentar nuestra vida con mucha, pero mucha paz. Lo primero que quiero decir es que nadie se puede oponer a Dios cuando Dios quiere hacer algo. Por más que las personas estén en contra de Dios, se manifiesten en contra de los propósitos de Dios, cuando Dios determina que algo debe suceder, va a pasar. No hay manera de hacer fracasar un plan de Dios. Cuando Dios se propone algo, no hay manera de oponerse a los designios de Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces nosotros podemos interpretar que las situaciones están fuera del control de Dios, y nunca tenemos que perder de vista que Dios está al control de absolutamente todas las cosas. Y cuando Dios se propone algo, por más que sea quien sea el hombre más poderoso del mundo se oponga, no hay manera de oponerse a los propósitos de Dios. Hoy reflexionaba en mi aplicación de teléfono de la Biblia, me llegaba una propuesta de devocional que hablaba sobre un proverbio que decía: usted puede hacer los propósitos que usted quiera, pero los designios de Dios se van a cumplir. El hombre propone, pero el que dispone siempre es Dios. Nadie se puede oponer a Dios cuando Dios quiere hacer algo. La segunda cosa que yo quiero decir, y que me parece que es muy importante tener en cuenta, es que la historia se trata de Dios. La historia no es sobre nosotros. La historia de la humanidad se trata de Dios, no refiere a la humanidad en sí misma. Y nuestra propia historia no refiere a nosotros. La historia está escrita por Dios, y es la historia de Dios. Y nosotros somos parte de esos propósitos de Dios. Así que debemos entender que cada una de nuestras circunstancias, cada uno de los lugares donde estamos, cada una de los ambientes en donde nos movemos, están diseñados y proyectados en un plan maestro, magnífico de Dios, que a través de su palabra nos hace entender que todas las cosas, a los que le amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún cuando estemos pasando por dificultades, problemas y dolores muy potentes en nuestra vida, debemos entender que la historia se trata de Dios, y Dios está al control de todas las cosas. Segunda reflexión. Tercera reflexión y última es que quizás la mejor decisión que nosotros podemos hacer es alinear nuestros propios proyectos, nuestras propias expectativas a los proyectos de Dios. Esa es la manera más sabia de caminar por esta vida. Alinear nuestros proyectos a los proyectos de Dios. Entender que la historia no se trata de nosotros, la historia se trata de Dios. Entender que Dios está al control de todas las cosas, y que cuando Dios quiere hacer algo no hay manera de oponerse. Entonces, como amantes del Señor Jesucristo, como seguidores del Señor Jesucristo, debemos tomar la determinación de alinear definitivamente nuestros proyectos con los proyectos de Dios. Y de esta manera vamos a vivir en paz, tranquilos y seguros. Así que yo te invito a que tomes en cuenta estos conceptos. Recordá, nadie se puede oponer a Dios cuando Dios quiere hacer algo. La historia se trata de Dios, no de nosotros, y que alinear nuestros proyectos es la mejor decisión que podemos tomar. Abraza estos conceptos y camina todos los días más cerca del Señor. Que Dios te bendiga.